Pues un gusto poder estar con ustedes compartiendo este novenario de manera digital, en esta ocasión con la misión digital. Entonces hemos elaborado en misión compartida con el movimiento laico de sembradores y los misioneros claretianos que atendemos esta comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Torreón. En esta ocasión, en el novenario, el tema pues es los códices divinos. Me acompañan Rafael Olivares, coordinador del movimiento laico de sembradores y también miembro del Instituto de Sinodología aquí en México, y Félix Rosas, pues de aquí de la parroquia, así es que guadalupano, y además también licenciado en filosofía, y que pues apasionado en el tema de Nuestra Señora de Guadalupe ha ido profundizando en este tema, y pues queremos compartir con ustedes el día de hoy en esto. Gracias Rafael, gracias Félix por la invitación y compartir, ¿verdad? Esta pasión por estos dos acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre. Y bueno, pues va a ser un novenario. Entonces en este primer día queremos compartir con ustedes pues el principio. ¿Por qué hablar de códices? La humanidad en sus diferentes culturas a lo largo y ancho del planeta ha dejado vestigios de esa necesidad de comunicar. En un primer momento todas las culturas, todas las diferentes humanidades en los diferentes continentes eran completamente nómadas. Andaban buscando el refugio, el alimento, hasta que llegó el momento en que pudieron establecerse. Ya de unas comunidades nómadas empezaron a ser sedentarias, gracias a que pudieron dominar y controlar principalmente un elemento importantísimo que es el fuego. Y además también la agricultura, dos elementos que hicieron, pudiéramos decir, la primera revolución en la humanidad: el fuego y la agricultura. Y una vez, de una manera sedentaria, pues también era importante la comunicación. Y esa primera comunicación, ¿cómo se dio? Pues por medio de representaciones de una realidad. Hubo necesidad de hacer mapas para saber en dónde estaban los ríos, dónde estaban los lagos, dónde había peligro, dónde podían establecerse. Y luego se fueron descubriendo la presencia de diferentes culturas o de diferentes asentamientos. Entonces, la primera comunicación es el idioma. Empezar a decir expresiones que representaran una realidad. El árbol, cómo cada cultura fue dándole sonido para identificar a ese árbol, pero dentro del árbol está el limón, está el naranja, está la papaya. Entonces, empezar a hacer ese idioma. Un segundo paso en la comunicación es cómo plasmar ese idioma fonético a una grafía. Y ahí empieza entonces a plasmarse por medio de dibujos grabados en tablillas, en papiros, ¿no?, en ciertas formas, o incluso esculpido, grabado en piedra. Y entonces así empieza la parte escrita. Recuerdo cuando estaba estudiando el bachillerato, ¿no? Una de las maestras que nos daba la materia esta de lectura y redacción, nos presentó ahí una serie de cómics, ¿no?, donde un cavernícola le llama, el primer cuadro es el cavernícola ahí esculpiendo, grabando, ¿no? Y en el segundo cuadro del cómic viene el jefe de la tribu, ¿no?, y le dice al jefe, ¿no?,
dice, ¿qué cree? Acabo de inventar. Y le pregunta el jefe, ¿qué inventaste? Dice, la escritura. Y en el siguiente cuadro dice el jefe, no, lo que acabas de inventar es una tribu de analfabetas, ¿no? Entonces, así es como surge, porque después había que enseñarles al resto de la tribu a interpretar y a reconocer eso que estaba ahí grabado en la piedra o en la tablilla. Y esto viene a colación porque le decíamos a la maestra, ¿por qué estudiar, por qué llevar una materia de lectura y redacción? Aprendimos a leer y a escribir desde la primaria, pero no es lo mismo una lectura que la comprensión de la lectura. Y no es lo mismo escribir que redactar. Entonces los códices, o sea, no son cualquier dibujo, no es cualquier escritura. Entonces, un códice tiene que ser comprendido y tiene que ser bien redactado y bien leído, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontramos estos códices, ¿verdad? Estos códices que están perfectamente escritos, redactados y que tienen que ser bien interpretados. Dos códices divinos. El primero, en cuanto al acontecer histórico, la sábana de Turín o la sábana santa, y el segundo, la tilma. Entonces, ¿cómo entender ahora sí estos dos acontecimientos, el acontecimiento de la resurrección y el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe, que dejan como testimonio códices? Rafael. Gracias. Bueno, todos sabemos aquella frase de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y efectivamente, nosotros en el contexto actual, pues hay una mayoría de personas que sabemos leer, que sabemos escribir, pero no siempre ha sido así en la historia. Es decir, durante miles de años la gente se dedicaba a trabajar y a sobrevivir, no sabía leer, no sabía escribir, y en ese sentido las imágenes les representaban una serie de lenguajes que ellos podían entender de manera muy rápida y que pudiera ser, más comprensible para todos ellos de manera muy, muy sencilla, muy fácil. Y en ese sentido, pues, la sábana santa de Turín es un verdadero códice que nos muestra a través de la imagen, las imágenes que representa esta pasión, muerte y resurrección, estas tres partes tan importantes en la vida religiosa de los católicos, y la muestra pues de una manera asombrosa, a grado tal que el mismo San Juan Pablo II, cuando él va a ver a Turín la imagen, pues dice que es un espejo del Evangelio, porque retrata perfectamente todo lo que los evangelios nos han narrado. La sábana santa de Turín, junto con la imagen de la Virgen de Guadalupe, con la tilma de Juan Diego, son los dos objetos más estudiados por la ciencia. Sí. Y en ese sentido, pues, esta serie de videos, este novenario de los códices divinos, se basa entonces en una visión científica, más que vista desde la fe, aunque tiene sus sesgos también, pero es una visión un tanto más científica, porque quien ha tenido más acercamiento y quien ha tenido que demostrar es la ciencia, no la fe. Para nosotros los creyentes vemos la imagen de la sábana santa e inmediatamente la relacionamos y vemos pues este relato evangélico plasmado y lo damos como un hecho de fe. Pero la ciencia no, la ciencia es diferente. Y en este sentido pues toda esta comprobación que se ha ido haciendo, todos estos análisis muy avanzados que se han hecho a la sábana santa de Turín, quedan en manos de la ciencia, que al final del día no he podido explicar
cómo es que surge esta imagen en esta sábana de lino de 4 metros, y no ha tenido una serie de explicaciones pues racionales, científicas, reproducibles, a grado tal que uno de los científicos de la NASA, de nombre Donald Lin, decía él que milagro sería que fuera una falsificación, porque no entienden ellos ni siquiera cómo se formó, ¿verdad? Sí. Entonces dicen, el milagro sería que fuera una falsificación. A ese tenor ha llegado la gente que tiene conocimientos científicos, que la ha estudiado a profundidad, y que finalmente muchos de ellos llegaron siendo ateos y salieron siendo católicos convertidos, convencidos, ¿verdad? Después y ese es otro milagro. Sí, sí, ese es otro milagro. Sigue generando. Ahorita fíjate que decías importante, ¿no? De San Juan Pablo II, ¿no? Esta expresión de que la misma sábana es el espejo del Evangelio. Los mismos evangelios tienen que ser interpretados. Y recordando el relato de San Juan, en el caso de la resurrección, María Magdalena y otras mujeres son las primeras en llegar al sepulcro. Posteriormente van a avisarles a los apóstoles que por miedo están encerrados. Y dice el Evangelio de San Juan que sale corriendo Pedro y el discípulo amado, que es San Juan. Y San Juan, siendo el más joven, llegó primero, pero no entró. Simplemente se asomó, dándole la primacía a San Pedro, porque bueno, es el primero de los apóstoles. Pero una vez entrando, es interesante este relato, ¿no? Y ahí está la interpretación, así la interpretación de la escritura, la interpretación de un códice y la comprensión. En la cultura judía, una de las reglas del comer, ¿no? Es que si el comensal tiene necesidad de levantarse, pero va a regresar a seguir comiendo, la servilleta la dobla y la deja sobre la mesa, y eso indica que va a regresar a comer, ¿verdad? Que no se va, sino que va a regresar. Y el relato de San Juan justamente es lo que dice. Entraron, vieron aquella sábana que cubrió el cuerpo, pero el sudario doblado aparte. Entonces esto quiere decir que Jesús va a regresar. Ellos lo interpretan. Ese acontecimiento, ese signo, como San Juan lo recoge, es parte de la cultura judía, y dice, el Señor va a volver. Es el primer signo, es un signo visible. Ellos todavía no tenían la capacidad de ver la sábana como la vemos ahora, y lo iremos viendo a lo largo de este novenario, ¿no? Entonces, por eso es importante una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. También es una interpretación. Y en el caso de la tilma de San Juan Diego, Félix. Bueno, ya el caso de la tilma de San Juan Diego, cuando se presenta, primero que nada, es un mensaje escrito en su propio lenguaje, digámoslo así, en su propio código. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje propiamente no era para el español, el mensaje era para el indígena, en este caso para el indígena nahuatlato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se manda un mensaje, primero que nada el emisor tiene que, aunque suene redundante, codificarlo, es decir, utilizar las reglas, las leyes, la estructura, la forma, para poder mandar el mensaje. Es decir, utilizar correctamente esa simbología y darle un correcto uso para que no se vaya a malinterpretar. Cuando lo ven los indígenas, fue lo primero que entendieron. Ellos no hicieron falta que se lo interpretaran, ellos lo pudieron decodificar. A esta serie de símbolos, de números, de lenguaje, de color, pues todo nos hablaba de una presencia, dado que es una cultura, no solamente era politeísta, pero una cultura teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Todo giraba en torno a la divinidad, incluso la presencia de la Tonantzin. Entonces,
ya estamos hablando de que muchos pueblos que habían heredado este mismo lenguaje por conquista o incluso hasta por herencia, porque el lenguaje, manera de expresarse, no era propiamente de los mexicas o de los aztecas, como nosotros normalmente nos han enseñado así en la escuela, venía de un poquito más atrás, venía de los toltecas. Entonces, ya tenía bastante tiempo, varios pueblos lo habían adoptado, varios pueblos lo sabían utilizar, y para ellos, cada aspecto, incluso de la Virgen, las manos juntas, el color que se utilizaba, la postura que estaba tomando, no digamos ya por ejemplo la presencia de las estrellas, que ya se irá viendo capítulo tras capítulo, representaba algo, decía algo. El indígena el primero que lo pudo descodificar. Desgraciadamente esto como que se fue perdiendo y la interpretación quedó solamente en el hecho de el milagro divino, como, vamos, utilizando la última frase de uno de los salmos que recitaba el Papa Pío XI cuando la nombra la emperatriz de América. Llega y le dice, non fecit taliter omni nationi, no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Es decir, este mensaje divino no quedó, si le vamos preguntando, bueno, ¿y quién lo escribió? ¿Cómo quedó escrito? Pues ya nos van diciendo, incluso aquí Rafa, que nos vamos dando cuenta de que esto, el milagro verdadero hubiera sido la falsificación. Pero la falsificación o una recreación del mismo, del ayate, creada, no duró más de 20 años. Y está a punto de cumplir los 500 años, dado que se aparece en 1531. Es decir, ya estamos en ese proceso del novenario para cumplir 500 años de la presencia de la Virgen entre nosotros. Y es eso, o sea, es la presencia de la Virgen, porque apariciones de la Virgen ha habido en muchos lugares, ¿no? Aquí mismo en el continente americano, en Europa, en todos los continentes ha habido apariciones. Pero justamente esto, ¿no? Con ninguna otra nación hizo lo mismo, quedarse. Y lo iremos descubriendo a lo largo de estos novenarios, esa presencia de María entre nosotros. El por qué quiso o el por qué eligió el pueblo de México, bueno, también por ahí lo iremos viendo. Y es interesante también, ahorita que decías, ¿no? Lo decían ustedes, cómo importante los códigos y toda escritura, todos los números representan una realidad, de tal manera que es necesario en la comunicación toda esta serie de códigos que por una parte a mí me sorprende. Desde que empezó la computadora utiliza un lenguaje binario, 0 y 1, 0 y 1, todo es a base de 0 y 1. La misma inteligencia artificial sigue utilizando el mismo código, una serie de ceros y de unos, que si uno lo ve en un lenguaje así, dice uno, ¿y todo eso qué quiere decir o qué significa, no? ¿Cómo se procesan esos ceros, esos unos, que después ya me da una imagen, que me da un escrito? Y algo también con esto quisiera terminar el conversatorio de hoy. ¿Cuánto tiempo se pasó la humanidad para hacer una grafía, escribir y tener más o menos a nivel global, ¿no? La misma grafía? Claro, todavía hay culturas como China, Japón, Corea, la misma India, ¿no? Que utilizan sus propias grafías, pero ahora resulta que con las redes sociales hemos vuelto a utilizar los emoji, ¿no? ¿Qué son los emoji? Pues son códices, ¿no? No es lo mismo publicar un corazoncito de un color, de otro, un rojo, un verde, un amarillo, un azul, ¿no? Y las mismas caritas, ahí ya estamos interpretando. Esto es el códice. Entonces el códice no es cosa del pasado, es cosa del presente, que tuvo su pasado, tiene el presente y seguirá en el futuro. Pues gracias por este conversatorio, este primer momento de compartir.
Pues gracias por estar con nosotros y les recuerdo el hecho de suscribirse, de darle like, de compartir. Somos misioneros y el hecho de compartir evangelizamos. Y también si tienen preguntas, comentarios, testimonios, háganoslo saber. Así crecemos juntos en la fe y los esperamos en la próxima.